Dios, te damos gracias. Damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, en esta hora de la mañana. Damos toda la gloria por cada persona, Señor Jesús, que hoy escucha, Señor, este tiempo de ministración, este tiempo de gloria, Padre Celestial. Damos toda la honra a ti, Señor Jesús. Gracias por bendecirnos de manera muy especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, amado Rey. Damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones a ti, amado Dios. Bendiciones, mi hermana Mary. Quiero hacer una corta oración y que entremos en la presencia del Señor. Quiero que estemos allí. Si el Señor nos regala gente que se conecte bien, y si no, pues esta transmisión servirá para los que se vayan conectando en el transcurso de la semana, o los que lo vayan a ver en el transcurso del tiempo. Dice así la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Aleluya. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén y amén. Dios, te damos gracias. Amado Padre Celestial, damos toda la gloria, Señor, y pongo delante de ti, Señor, cada persona que se une en esta mañana, y cada persona que tal vez ve este video un tiempo después, amado Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret damos gracias, damos toda la gloria y damos toda la honra a ti, Rey del cielo. Amén y amén. Anoche estábamos hablando que estábamos en tiempos de guerra. Yo voy a pedir el favor a las personas que se han conectado que por favor compartan esta transmisión. Son unos minuticos muy corticos, pero que además quiero que muchas personas tengan acceso a él. Anoche estábamos hablando que el pueblo de Dios mantiene en tiempos de guerra, que usted y yo fuimos llamados a un tiempo de guerra desde que conocimos al Señor. Esto no, yo no los estoy llamando en este momento, ni nos llamaron ayer o antier. Desde que conocimos al Señor, usted y yo entramos en un tiempo de guerra. ¿Por qué en un tiempo de guerra? Porque cuando conocimos al Señor se nos abrieron nuestros ojos y por fin nos dimos cuenta que todo lo que veníamos haciendo no agradaba a Dios.
Por fin nos dimos cuenta que nuestros hábitos de vida no eran buenos delante de Dios. Cuando nos hablaron del Señor, siempre nos hablan de bendición, siempre nos hablan para llenar vacíos, siempre nos hablan de su perdón y aleluya. Él es todo eso y más. Pero pocas veces nos hablan de la posibilidad que tenemos de perdernos si no amamos a Dios. Cuando yo vine al Señor Jesús, siempre me hablaban de la venida de Cristo y que Él quería salvarnos y que Él iba a hacer algo, una aparición para poder salvar a su pueblo y que yo iba a pertenecer a su pueblo y que el Señor se preocupaba por mí. Muchos de nosotros creemos que el Señor en su trono no se preocupa por nosotros, Él se preocupa por usted y por mí. Él está pendiente de su situación, Él está pendiente de su aflicción, Él está pendiente de todo lo que usted pasa. Con el Señor nada sucede al azar. Él está pendiente absolutamente de todo. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta es que cuando usted y yo venimos a Dios, nos está librando de una condenación eterna. En el Evangelio de Marcos dice, el que creyere el que creyere y fuere bautizado, se me fue la palabra, pero se los voy a leer, qué pena con ustedes. Se los voy a leer para no incurrir en equivocaciones. Dice así en el Evangelio de Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Mire qué palabra se me fue tan importante. Mas el que no creyere será condenado. Así mismo les dijo el Señor cuando les mandó a los discípulos a predicar el Evangelio. Cuando mandó a cada uno de ellos ir por todo el mundo y predicar. Ir por todo el mundo y enseñar. Pero más sin embargo nosotros enseñamos, y la gran mayoría de nosotros enseñamos las grandes bendiciones del Señor, y pocas veces o muchas veces se nos olvida enseñar qué pasa con aquel que no sigue al Señor. Muchas son las preguntas. Yo vengo a Dios y sigo a Dios y estoy con el Señor, pero cuando llegué al Señor me enfermé y muchos mueren. Cuando llegué al Señor me accidenté y mi familiar murió. Y yo no entiendo cómo es que el impío, con todo lo que hace y con todo su desorden y con todos sus hábitos mal habidos, el Señor no hace nada con ellos, como si estuviéramos deseándole mal a otra persona, ya que nosotros estamos pasando por cualquier tipo de aflicción. Y no es eso. Lo que pasa es que aquella persona que no sigue al Señor, dice la Biblia que ya está condenado, que el que no cree en el Señor Jesús ya está condenado. Y es por eso que esas personas creen que están viviendo una vida libre, pero en realidad es porque están condenados. El que está en los vicios, el que está en las drogas, él no se da cuenta, pero lo que está viviendo es una condenación. El que está en el pecado no se da cuenta, pero lo que está viviendo es condenación. Para poder que esa persona sea libre, tiene que venir a Cristo. Usted y yo fuimos libres porque venimos a Cristo. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, entonces algo se nos abrió en nuestros ojos y empezamos a caminar con el Señor a manera de nuestras posibilidades. No fue fácil. No fue fácil dejar el alcohol. El que dejó las drogas, no fue fácil dejar las drogas. No fue fácil dejar el pecado, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No es fácil dejar una vida pasada. No es fácil dejar 20, 30, 40, 50 años de hábitos que usted y yo tenemos todos los días. No, eso no es fácil. Pero lo hacemos para agradar al Señor, y por eso creemos que usted y yo tenemos salvación. Por eso creemos que usted y yo estamos salvos en esta hora. Y yo quiero invitar a una persona que tal vez en este momento está viendo esta transmisión, pero que no le llama la atención nada de lo que estamos hablando. No le llama la atención el Evangelio, no le llama la atención iglesia, no le llama la atención Jesús ni de Nazaret, ni Cristo, ni nada por el estilo. Yo quiero decirle, necesita salvación. Amigo y querido hermano que no conoce al Señor, necesitamos salvación.
Porque cuando yo vengo y le predico a usted a Dios, yo no le estoy predicando una iglesia, yo no le estoy predicando un modo de vivir, ni le estoy predicando un modo de vestir, le estoy predicando salvación. Le estoy predicando que Cristo lo quiere salvar del infierno, porque sí es una realidad, el infierno es una realidad. Si el cielo existe y nuestra promesa es ir a un lugar de descanso donde vamos a estar con el Señor por la eternidad, también es una realidad que el infierno existe y que el que no se salva va a parar a este lugar de tormento. Estábamos leyendo la historia de Lázaro. La historia de Lázaro donde habla de que había un rico que hacía banquete con esplendidez, y no quiere decir que tener es malo cuando nuestra prioridad día por día es el dinero. Usted y yo pecamos cuando tenemos por prioridades otras cosas que no son Dios. Eso ya es pecado. Eso ya es, nos salimos de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él abre nuestros ojos y nos damos cuenta que hay cielo y que hay infierno. Y ahí es donde usted y yo entramos en una guerra. Porque ya el diablo quiere traerle pecado, pero usted, que es un guerrero, dice el pecado no. Ya el diablo quiere traerle tentación, pero usted, que es un guerrero, dice no. Cuando ya el diablo quiere traerle su vida pasada, pero usted, que es un guerrero, dice no. Ahí es donde usted y yo entramos en guerra. Ahí es donde usted y yo entramos en guerra. Sostenernos en el ejército de Dios es una guerra. Es una guerra de oración, es una guerra de ayuno, es una guerra de búsqueda. Sostenernos en el ejército de Dios no es tan fácil como decirlo. Estamos en guerra. Estamos en guerra, así como su hogar. Su hogar no es tan fácil sostenerlo. Usted tiene que volverse tolerante, tiene que volverse una persona que aguanta, tiene que volverse una persona de paciencia. Así mismo es el reino de Dios. El reino de Dios es una guerra. Es una guerra todos los días, porque todos los días usted y yo estamos invitados a cometer pecados. Estamos invitados a cometer desorden todos los días. No hay un día que usted no sea tentado. No hay un día que el diablo no le muestre algo por lo cual usted pueda pecar. Y a veces ni nos damos cuenta y pecamos. Porque el infierno es una realidad. Porque mientras que Dios lucha para traerlo al cielo, el diablo lucha para traerlo al infierno. Es una lucha entre el bien y el mal constante. Y usted y yo estamos en ese medio. Y aquel que lo entiende se vuelve un guerrero de Dios, diciendo no más Satanás. Hasta este momento me perjudicó el hogar. Hasta este momento me perjudicó el hijo. Hasta este momento me perjudicó la economía. Hasta este momento me perjudicó la salud. Porque usted se declara en rebeldía en contra del diablo y le dice no más. No tiene poder ni autoridad sobre mi vida. Te ato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y empiezas a ejercer el poder que le dio el Señor Jesucristo y echarlo fuera. Pero ¿y si no podemos en la tierra? ¿Y si no podemos cuando el Espíritu de Dios está en nosotros? A veces decimos, es que no soy capaz de dejar el licor. Usted sí es capaz. Lo que pasa es que no está en el ejército que Dios quiere que esté. Todos somos capaces. Todos somos capaces de dejar el pecado cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Todos somos capaces de caminar para Dios cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Aquí hay un ejemplo claro de alguien que fue al infierno, de alguien que fue al cielo. Aquí hay un ejemplo claro de alguien que se salvó y de alguien que se condenó. Óigalo bien, porque el que se condenó se dio cuenta del que se salvó, pero el que se salvó no se dio cuenta del que se condenó. Cuando usted y yo llegamos al cielo, usted y yo vamos a perder conciencia de la tierra. Pero si vamos al infierno, vamos a tener conciencia de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y allí ya no hay tiempo de venir a predicarles. El tiempo de enseñarles es hoy. El tiempo de predicarles es hoy, cuando usted está vivo. El tiempo de arrepentirnos es hoy, cuando estamos vivos. La iglesia se nos ha olvidado predicar que hay cielo y hay infierno. Y así como Dios promete bendición, aleluya, también la Biblia dice que hay condenación para el que no cree en Él.
Pero muchas veces enseñamos la bendición de Dios, la casa que nos va a regalar, el carro que nos va a regalar, la vida que nos va a regalar, el negocio que nos va a regalar, la economía que nos va a regalar, y se nos olvida que para llegar a esa bendición tenemos que sostenernos en la presencia de Dios. Por eso muchas veces cuando llegamos a Dios y vemos que Dios no contesta mi petición, entonces nos volvemos atrás, porque venimos buscando solamente un milagro, solamente una respuesta secular en el mundo material, y no buscamos la respuesta espiritual en el mundo espiritual, que es eterna. Muchos de nosotros venimos a Dios solamente buscando lo que Dios tiene para mí ahí. Y yo quiero decirle, eso no paga, perdóneme la expresión, eso no paga. ¿Sabe por qué no paga? Porque cuando nosotros tenemos una necesidad hoy y venimos y buscamos a Dios para que me la supla, mañana voy a tener la misma necesidad. Porque desde que estemos en este mundo físico, las necesidades vienen y van, las enfermedades vienen y van. Todos los días vamos a tener necesidad de algo, pero si estamos en la presencia de Dios, la Biblia dice que Él conoce nuestra necesidad y que Él nos va a dar victoria sobre todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuánto lo creen? Aprovecho y saludo a mi amigo y mi hermano pastor de Piendamó. Qué bendición, pastor. Yo quiero decirle algo, iglesia. Se nos ha olvidado predicar que si no estamos en la presencia de Dios, la salvación la podemos perder. La salvación hay que sostenerla. La salvación es una guerra. Cuando yo le digo a usted estamos en guerra, es porque sostener la misma salvación ya es una guerra. Sostener la presencia de Dios en nuestras vidas ya es una guerra. Una guerra que no se gana peleando con el vecino. Una guerra que se gana peleando con el enemigo que se llama Satanás. Una guerra que se gana de rodillas, no una guerra que se gana afuera, alegando y mostrando nuestras debilidades. Una guerra que se gana de rodillas, en oración, en ayuno, adorando, exaltando al Señor en vigilia. Una guerra que se gana en oración, aleluya. Cuando yo le digo que estamos en continua guerra, es porque el diablo está en continua guerra para sacarlo a usted de la bendición de Dios. Y no solo para sacarlo de la iglesia, no, la iglesia es lo de menos, para llevarlo al infierno. Muchos de nosotros, muchas personas, el diablo logra sacar, y cuando los logra tener en el mundo, les quita la vida. ¿Por qué cree que hay tanto suicidio en el mundo? Porque cuando el diablo ve que una persona de estas tiene posibilidad de alcanzar salvación, empieza a enredarlo hasta que hace que se quiten la vida. Nuestra guerra no es contra el vecino, contra el amigo, contra el hermano, ni contra el esposo o esposa. Nuestra guerra es contra el diablo. A él tenemos que derrotarlo todos los días, en oración, en ayuno, en alabanza a nuestro Dios y Padre Celestial. Aquí hay un ejemplo muy claro de Lázaro y el rico. Y quiero dejarles claro, Lázaro no se fue al seno de Abraham, en lo que hoy es el paraíso o el cielo, porque era pobre, porque era mendigo. No, porque Lázaro caminaba con el Señor. Eso no tenía nada que ver el dinero. El dinero no salva ni quita la salvación a nadie. El único que salva es Jesucristo de Nazaret. No importa si tienes mucho dinero, necesitas a Dios. Político, necesitas a Dios. El abogado que me escucha necesita a Dios. Usted, señor presidente, gobernador, alcalde, necesitamos a Dios. En este tiempo nos estamos viendo en una lucha que la iglesia tiene que entrar. Nos han cerrado las iglesias, sí, aleluya, estamos en una pandemia, tenemos que prevenir. Yo voto por eso. Pero la iglesia es el hospital del alma. ¿Por qué no han cerrado los hospitales? Porque en el hospital llega el enfermo, a la iglesia llega el enfermo del alma. El hospital salva una vida, pero en la iglesia se salva un alma para la eternidad. Yo no sé si me estoy explicando. Aquí la iglesia en un momento determinado, y ojalá que no lleguemos a ello, pero los pastores en el mundo estamos orando
Estamos orando un tiempo prudencial a ver qué pasa con nuestras vidas. ¿Cómo es posible que no hayan cerrado los antros de vicio, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no hayan cerrado los antros donde venden licor, pero las iglesias sí las cierran? ¿Cómo es posible que están prohibiendo que los niños vengan a la iglesia? Hay una generación que está en peligro de que no conozca al Dios vivo que usted y yo conocemos, y usted y yo tenemos que levantarnos en guerra. ¿Cómo es posible que están diciendo que los ancianos no pueden venir a la iglesia? Si en la iglesia es donde van a recibir el amor de Dios y una esperanza de vida eterna. ¿Cuántas personas llegan en su edad anciana a conocer del Señor? ¿Cuántas personas llegan a la edad de 60, 70 a conocer que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores? Puede que no se haya salvado una vida, pero ahí se salvó un alma, y un alma vale más que una vida, porque un alma es para la eternidad. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Yo no sé si me estoy explicando. Usted y yo estamos en un tiempo de guerra porque los gobiernos están metiendo sus manos en la iglesia, y los gobiernos no tienen nada que ver en la iglesia. Aquí el único que tiene que ver se llama Jesucristo de Nazaret, por medio de su Espíritu Santo en la tierra. Es el único pastor de pastores. Y usted y yo tenemos que reconocer ello. Tenemos que cumplir las leyes terrenales. Está escrito en Romanos 13. Yo voto por eso. Pero hay protocolos. Hay protocolos que los almacenes van a cumplir. Hay protocolos que los centros comerciales van a cumplir. Hay protocolos que todo el mundo. Entonces, ¿por qué en este momento la iglesia ni siquiera la mientan? Ni siquiera nos dan una luz de esperanza, aún cumpliendo los protocolos. ¿Sabe por qué? Porque el poder del enemigo está detrás de todo esto, y usted y yo tenemos que abrir los ojos. El poder del diablo está ahí, y usted y yo tenemos que abrir los ojos. Tiempo de guerra. Yo no sé a cuántos guerreros les estoy hablando en esta mañana. Yo no sé cuántos lo van a ver mañana y van a decir: me uno a este tiempo. Yo me uno al pastor Dante Hebel. Yo me uno a los pastores del mundo que saben que aquí hay antimanias del diablo. Yo me uno a las personas. No es posible que estén pensando en abrir la iglesia con 15 o 20 personas, como si pudiéramos decir solamente 15 o 20 necesitan salvación. No, la salvación es para todos. Y yo me uno a los pastores del mundo que están predicando: o somos todos o somos ninguno. La iglesia es libertad. La iglesia, Faraón quiere manipularnos, es una realidad, mi pastor. Faraón quiere manipularnos. Recuerden que Faraón le dijo a Moisés: entonces vaya pues a adorar en el desierto, pero no se llevan los niños. Entonces vayan a adorar en el desierto, pero no se llevan los animales. Y Moisés dijo: nos vamos todos. Y en este momento usted y yo nos tenemos que levantar en guerra. O somos todos o somos ningunos. Yo no voy a abrir la iglesia con 15 o 20 personas. Yo la voy a abrir cuando nos den libertad de adorar al Señor, de exaltarlo como Él merece. Porque si nos morimos, la Biblia dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos morimos, nos vamos para el cielo. Usted y yo debemos de tener tanto temor a morirnos. Entonces, ¿dónde está nuestra predicación? Pero también creo en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará su morada. Ese coronavirus no tiene poder ni autoridad en contra de la iglesia. No. Si lo toca, tiene que huir en el nombre de Jesús. Si lo toca, tiene que huir. Es lo que tenemos que empezar, que los gobiernos del mundo entiendan. Que la iglesia no es el enemigo, la iglesia es un aliado de toda aquella persona que quiere venir al Señor, porque al fin y al cabo usted y yo necesitamos esa puerta abierta. Ahora, mañana o en algún día lo vamos a necesitar cuando queramos entrar al cielo. Todos necesitamos al Señor, todos lo necesitamos. Cuando nos hayamos muerto, aquí hay un ejemplo. Lázaro no se acordaba de los que estaban en la tierra, porque estaba salvo. Pero el rico sí se acordaba. ¿Y qué se ganaba? No podía venir a predicarles.
No podía darle un mensaje a sus hermanos que amaba tanto. El tiempo es ahora, amigo y hermano. El tiempo es ahora para acercarnos al Señor. Usted que está ahí conectado, usted es un privilegiado que está escuchando esta palabra. Usted es un privilegiado que el Señor quiere bendecirle. Usted es un privilegiado que Dios quiere guardar sus vidas, que quiere que el Señor le ha mostrado la gloria, que el Señor le ha mostrado su salvación. Usted es un privilegiado. ¿Cuántos son privilegiados? ¿Cuántos lo saben? Yo quiero decirle en esta mañana preciosa, porque quiero cortar dentro de muy poco. Este hombre rico, cuando estaba en el infierno, clamó al padre Abraham en aquel tiempo para que mandara a Lázaro a predicarle a sus hermanos. Abraham le contesta: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Dice: no, manda a alguien de entre los muertos, porque si van Moisés y los profetas a ellos no los van a escuchar. Me dicen: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se percatarán de que alguien se levante de los muertos. Quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Hay alguien que se levantó de los muertos hace 2000 años. Hay alguien que resucitó. Y usted y yo somos conscientes de lo difícil que es que el mundo reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él se levantó de los muertos. Y Él resucitó. Y Él vino. Yo quiero decirle a usted en esta hora de la mañana: nuestro tiempo es ahora. Nuestro tiempo de bendición es ahora. La gloria del Señor es ahora. La salvación es ahora. Para usted y para toda su familia es ahora. Estamos en tiempos de guerra porque hay que pelear por nuestra casa, por nuestras familias, por nuestro vecindario, por nuestra ciudad, por nuestros gobiernos. Que abran los ojos, que no se dejen manipular del diablo. Y usted y yo no nos podemos dejar manipular del diablo. Tenemos que levantarnos, es un tiempo de guerra. Levántese por su casa, levántese por su familia, levántese por sus hijos, levántese por su ministerio, mi querido pastor y amigo que cree que esta pandemia le cerró su ministerio. No, antes se la abrió, antes se la expandió, antes le abrió fronteras. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora. Pongo delante de ti cada persona en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que seas tú ministrando sus vidas, para que seas tú guardándolos en el nombre de Jesús, para que seas tú llenándolos en esta mañana, Dios. Les dejo este mensaje en el corazón para que entiendan que es estar en un tiempo de guerra. Usted que está ahí, y si está en ayuno, estás en guerra, estás guerreando, estás libertando. Estás orando por alguien, está orando por su casa, está orando por su familia, está orando por sus hijos. Estás en guerra. Estás en guerra, eres un guerrero de Dios. Eres un guerrero de Dios. Usted es un verdadero guerrero, no el que está en el monte revolucionando en contra de los gobiernos. Usted es un verdadero guerrero que se levanta en contra del diablo y que le dice: hasta aquí. No me vas a manipular más, no vas a controlar más mi familia, hasta aquí. Hoy echamos fuera al diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, damos gracias. Llena con tu presencia, llena, Señor, tu bendición, Señor, cada persona que me escucha, cada hogar, cada hijo, cada miembro, Señor, de la familia, Padre Celestial. Bendice, Dios del cielo. Llena, Señor amado. Glorifícate, Rey de los cielos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret damos gracias. Toma control ahora mismo. Bendice, Rey de los cielos. Glorifícate, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la familia que está aquí sentada. Bendice estos guerreros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a pelear ahora mismo por nuestras familias. Vamos a pelear por el que está enfermo. Vamos a pelear por el que está en la UCI, vamos a pelear por el que está trabajando, vamos a pelear por la economía, vamos a pelear por todo nuestro vecindario. Es en guerra, es en ayuno, es en oración, es creyéndole a Dios. Te adoramos, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Era una intervención muy pequeña. Que el Señor me los guarde y me los bendiga a todos.